Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y ya estamos un poco lo que viene siendo de vuelta a la rutina. Yo las últimas semanas he estado bastante liado, como habréis visto por los últimos vídeos que os he dejado, plan cinematic de todos los acuarios, unos vídeos que os dejé grabados en el mes de julio porque yo sabía que en agosto lo tenía bastante difícil. Y ya estamos un poco de vuelta. Me he encontrado los acuarios después de saltarme 2 cambios de agua más o menos bien, pero bueno, os los voy a enseñar en detalle. Incluso como muchas veces me decís que si los limpiaba hace poco para el tema de grabar y todo eso, pues ahora vais a ver cómo están después de 20 días sin tocarlos. Aunque realmente sí que una noche tuve que venir de urgencia porque se fueron las luces, tuve que venir a reprogramar todo, me tuve que volver a lo que estaba haciendo, pero bueno, en fin, lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Empezando por el 500, la verdad es que para ser un acuario muy acelerado, os voy a dejar una toma del lateral para que veáis el cristal como está visto. También vais a ver así cómo es el Hares Gire de otro punto de vista. Ese es todo el alga que ha hecho en estas 3 semanas. También vais a observar que os voy a dejar también un poquito que tiene mucha filamentosa. He medido y es porque tiene los fosfatos disparados. Me he puesto a observar también el acuario y me falta una colisa, me falta algún otro pez. Si relacionamos es fácil, he tenido un pequeño pico de fosfatos, me ha pillado fuera de casa, pues inevitable algunas cosas. ¿Cómo se va a hacer ahora? Pues voy a hacer una poda general, voy a retirarlo todo manualmente y espero recuperar la estabilidad lo antes posible. Más cosas que me he encontrado también, como veis por ahí flotando, se ha soltado un poquito la pelia, me he fijado y están las colisas haciendo nido de burbujas para criar, están en reproducción. A ver cómo soy capaz, si soy capaz de no estropearlo cuando cambie el agua, porque además le voy a meter un 50% de cambio hoy, de que aguante el nido y no se estropee, va a ser complicado. Y indicativo de que incluso aunque tengamos algo de alga como hemos visto, si las colisas están criando, pues no estará muy mal del todo el agua, pienso yo, ¿no? No sé qué opinaréis vosotros. Y por lo demás, pues el acuario, quitando estas cosas, también hay una pequeña plaga de caracoles y como veis en el cristal frontal, sobre todo, pues tiene algo de entre, no llega a ese punto verde, se filamentosa y un poquito de alga pincel. Pues lo he dicho, el fosfato es lo que tiene al final. Al fin y al cabo, las cosas son así. Así que voy a ponerme con la limpieza del acuario y os muestro cómo queda al terminar. Bueno, pues un par de horas después estamos ya de vuelta. Como veis, hemos limpiado cristales, hemos hecho una poda bastante... Podría haber sido más agresiva, pero bueno, lo voy a hacer progresivamente entre hoy y de aquí a 2 o 3 días otra vez. De hecho, mirad qué bandeja he sacado de recortes de plantas. He sifonado un poquito también, más que nada porque me habían movido todos los peces restos de gel. Y realmente pues así está el acuario, así que poquito a poquito me haré con él. Y sí que más adelante, en octubre, hay un concurso que es el AGA internacional. Es el segundo, el tercero más importante. El más importante sería PLC, que este año no hemos participado. Pero para este concurso sí que quiero haceros un vídeo de cómo preparar, o cómo creo yo que hay que prepararlo, con la experiencia que tengo, que ya os digo que me falta mucha, todo se ha dicho. Y ese vídeo lo presentaré luego más adelante en diciembre o en enero. Pero bueno, lo haré en octubre y lo dejaré preparado para luego mostraros cuando tengamos el resultado, cómo se ha preparado el acuario y cuál ha sido el resultado. Y vamos a ver cómo están los otros acuarios. Bueno, y aquí como veis el 240, este sí que está impecable, es un acuario muy estable. Como veis aún no le he hecho nada, le voy a hacer también un cambio del 50% evidentemente porque me he saltado también 2 cambios de agua. Pero está muy bien. Alguna hojilla he visto por ahí que está un poquito dañada, pues un pequeño recorte, pero vamos, sencillamente el trabajo de no haberlo hecho en 3 semanas, pero como veis los cristales impecables y todo está muy bien. También hacer una reflexión sobre estos acuarios. Primera, yo para llegar a este bajo requerimientos, primero lo tuve en bajos requerimientos y no he sido capaz de hacer esto lo confieso, hasta que he llegado a altos. Una vez que he venido de altos requerimientos con todo lo que trabajas, a bajos y te das cuenta de que menos es más, menos peces, menos plantas, todo más sencillo, más equilibrado, mucho más fácil. Sobre todo lo digo para los que estén iniciándose, que no queramos hacer imposibles, al final cada cosa es como es y muchas veces con 4 o 5 variedades de plantas, 4 o 5 variedades de peces y sobre todo la luz adecuada al tipo de plantas, veis que tenemos un acuario que pasa un mes prácticamente y no hay que limpiarle los cristales. Los cambios de agua sí, en mi caso fue estado fuera de casa, pero todas las semanas es lo que ayuda realmente a que esté el acuario también. Y segunda consideración, si recordáis en el último vídeo de esta actualización de los acuarios, dije que seguramente lo iba a ampliar y ya es casi definitivo que sí, será casi a final de año. Además un amigo mío me ha dicho que se queda el acuario, por lo tanto todo perfecto. Lo desmontaremos, haremos la ampliación aquí y este acuario, como se lo va a llevar mi amigo, él tiene ya muy claro el concepto de acuario que quiere, entonces haremos un vídeo montando el tipo de acuario que quiere, que en principio si no cambiamos de idea va a ser tipo península. Y así dicho esto, vamos a ver cómo está el 75, que ese sí está un poquito más regulín.
Bueno, ya para terminar, el 75 litros, bueno, que no lo he dicho antes, tanto este como el otro está totalmente automatizado, también el 240, pero sobre todo el tema del abonado, no les ha faltado abonado ni autorrellenado. Pero este es el que me he encontrado peor. El tema de cristal, como veis, está bastante bien. Evidentemente tengo que limpiarlo porque han pasado 20 días. Sí que tenía aquí algo un poquito de filamentosa. Creo que ha pasado parecido al tema del 500 porque me estoy contando peces y hay uno que no me sale las cuentas. Pero bueno, son cosas que nos pasan a todos y más cuando no está uno en casa. Lo que he pasado peor es el noto, voy a dejar una toma de cómo está el emergido, la tripartita. Se ha venido muy abajo, no sé si ha sido, no sé el motivo. Sí que es verdad que la pantalla se quedó 3 días apagada, por otro motivo independiente al corte de luz que tuve que venir, entonces cuando vine lo solucioné todo. Pero realmente no es para tanto que esté 3 días sin luz para que le pase eso. Y además es que también si veis la tapizante, os voy a dejar el detalle, hay una pequeña poda también antes de irme y está muy mal la grosostigma. Entonces me voy a poner a hacer una poda cuando termine el vídeo y os iré contando las siguientes semanas qué ha pasado. Yo creo que se va a solucionar y sobre todo la grosostigma, creo que la poda no la ha sentado bien. Y el tema del emergido, creo que la temperatura de estos días, que ha hecho muchísimo calor también, porque el acuario con los ventiladores sí que está a 27 grados su temperatura, pero el emergido ha estado a 30, 32, 33 grados y yo creo que eso tiene un poquito que ver con lo que le haya podido pasar. De todas formas, le voy a arreglar un poquito y ahora que empiezan otra vez a bajar las temperaturas, espero o tengo fe en que se pueda recuperar porque sería una lástima perder este acuario por una tontería así. Por lo demás, como veis, tengo ahí la paridera externa, tengo ahí 2 o 3 crías de Eller que rescaté que nacieron en el 240 antes de irme. Están ya casi para echarlas a 240, pero me voy a esperar otros pocos días por si acaso. Y nada, así están los acuarios. Bueno, pues hasta aquí este vídeo resumen de los acuarios a la vuelta de vacaciones. Espero que os haya gustado. Como siempre, que algún pequeño detalle os sirva de ayuda, de sugerencia, de idea. Como veis, este ya le he cambiado el agua, está exactamente igual que lo teníamos antes. Con este me voy a poner justamente al terminar este vídeo en el día de hoy. También os quería dar las gracias porque ya somos 5.000 suscriptores en el canal, cosa que de verdad nunca fue el objetivo, nunca me esperé, así que 5.000 gracias a todos. Y también gracias a mi amigo Frankie que me hizo este polo. Esto se lo dije yo que lo pusiera porque siempre se me olvida muchas veces. Sabéis, quien quiera me puede seguir por lo que no es un poquito de chuleta. Podéis seguirme por Instagram, por Facebook también. Quien le apetezca seguir generando relación, pero bienvenido a suscribirse al canal. Pero aquí sabéis que lo importante es aprender, mejorar nuestros acuarios plantados todos juntos y sobre todo disfrutar de este hobby. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!